Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Criminales en Canal Sierra de Cádiz. Continuamos con la andadura, hemos tocado ya diversos casos a lo largo de programas anteriores, hemos estado con el caso Macastre, también estuvimos en los entresijos de la red oscura de la Deep Web, hemos hablado también de otros temas importantes de la crónica negra como el crimen de la katana, y ahora pues nos vamos a meter con los entresijos de la propia criminología y para ello tenemos pues a una invitada de excepción a la que le vamos a dar ahora la bienvenida, Paz Velasco, una criminóloga, jurista, escritora, la verdad que tiene muchísimo mérito que esté con nosotros hoy para hablar de su libro, su primer libro, Criminalmente. Tiene más libros, pero hoy nos vamos a centrar en este y le doy ya la bienvenida a Paz. Muy buenas. Hola, buenos días Javier y buenos días a todo el equipo. Gracias, por supuesto, por esta invitación. Muy agradecida, gracias. Pues la verdad que el libro Criminalmente es un libro muy interesante donde nos hablas de muchísimos temas que vamos a tocar algunos de ellos porque si no la entrevista sería muy larga, pero vamos a aprender muchísimo porque Paz Velasco es una de las criminólogas de este país desde mi punto de vista más importantes y que bueno, pues que ha estado en numerosas colaboraciones de televisión. Muchos la conocerán por ejemplo por Cuarto Milenio y también por diversas actuaciones que ha realizado y también muy recomendable su blog, su página web criminalmente.es, que también de aquí pues le damos esa colaboración para que vayan a visitarla porque no tiene desperdicio. Y mi primera pregunta, Paz, es ¿qué es la propia criminología? La criminología es una ciencia social, es decir, lo que estudia la criminología son 4 pilares fundamentales que quieras o no que están muy relacionados entre sí. La criminología como ciencia social estudia en primer lugar el delito como fenómeno social. Nos alejamos de ese concepto de delito que aparece en nuestro Código Penal, de conducta típica, antijurídica, culpable y punible, para entrar a averiguar y a investigar este fenómeno social desde el punto de vista geográfico y temporal. Esto quiere decir que en diferentes momentos temporales, en diferentes lugares geográficos, va a ser la propia sociedad la que va a determinar qué es una conducta delictiva, por ejemplo, la homosexualidad en determinados países o el adulterio, mientras que geográficamente pues podemos decir que si en España el delito de coacciones referente a que 2 personas se casen sin el consentimiento de ellos, que se casen con una menor, sería un delito, y en otros países forma parte del acervo cultural. ¿De acuerdo? En primer lugar, el delito. Después, el delincuente como sujeto único individualizado que lleva a cabo una conducta delictiva. En tercer lugar, un gran pilar de la criminología es la victimología, el estudio de la víctima. Y no solo de la víctima primaria, como esa persona que sufre un delito en sí misma, sino que se habla de la victimización primaria, de la victimización secundaria, de la victimización terciaria, tratamiento de la víctima, desvictimización, etcétera. Y por último, por supuesto, este control social que viene bien desde un punto de vista formal, que serían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y un punto de vista informal, las pautas de crianza, la educación en el colegio, la socialización, etcétera. ¿Cuál es uno de los objetivos o finalidades primordiales de la criminología? Yo diría que son 3. En primer lugar, dar una imagen real de la criminalidad de un país, de una sociedad, cuáles son los delitos, digamos, más numerosos y por qué. En segundo lugar, tratar de evitar, de prevenir las conductas delictivas y, en tercer lugar, trabajar a posteriori, bien en el centro penitenciario cuando se está cumpliendo la condena impuesta por el juez sancionador o bien una vez que salen del centro penitenciario, esta resocialización y este trabajo que se ha de hacer constantemente con determinados tipos de delincuentes. ¿Para qué? Para evitar la reincidencia. Como verás, somos una ciencia social que no nos centramos solamente en los asesinos en serie, sino que somos una ciencia social que tratamos todo lo que está relacionado con el delito, el delincuente,
la víctima y cómo ve la sociedad el delito y, por supuesto, todos los medios que hay para evitarlo. La verdad que es muy interesante todo lo que comentas para tener un amplio abanico de sobre todo de conocimiento con respecto a la criminalidad, y creo que vamos a aprender mucho en la entrevista de hoy. La siguiente pregunta, que también la desvelas en el libro, es la diferencia entre homicidio y asesinato, porque a veces es verdad que en los medios de comunicación se habla mucho de estos dos términos, pero creo que la sociedad no lo entiende correctamente, lo que es una cosa y lo que es otra. Exacto. Además, aunque ambos son figuras que aparecen en el Código Penal, son conductas tipificadas como delito. Ambas consisten en acabar, en arrebatar la vida a otra persona, pero evidentemente hay diferencias porque incluso aparecen regulados en dos artículos diferentes de nuestra ley penal. Tanto el homicidio como el asesinato, digamos que el bien jurídico protegido es la vida, de modo que hay una persona que mata, que arrebata la vida a otro. En el caso del homicidio, que aparece regulado en el 138 de nuestro Código Penal, estamos hablando que tanto el homicidio como el asesinato consiste en arrebatar la vida a otra persona, pero evidentemente hay diferencias entre una conducta y otra, no solo porque aparece tipificado como dos delitos distintos en nuestro Código Penal, homicidio y asesinato, sino porque también la respuesta punitiva, el castigo, es diferente. El homicidio consiste en arrebatar, quitar, matar a otra persona con intencionalidad, o bien se puede matar a otra persona de modo imprudente. Cuando hablamos de homicidio intencionado, hablamos de dolo, está la intención de cometer este asesinato, de arrebatar esta vida, pero también puede ser por imprudencia, es decir, podemos aquí hablar de negligencia, falta de atención, omisión del deber de socorro, etcétera. Pero el resultado es que se arrebata o se mata a una persona. Sin embargo, en el asesinato es un tipo de homicidio de especial gravedad. ¿Por qué? Porque hay una mayor intensidad criminal. ¿A qué me refiero? En que en el asesinato hablamos de 5 elementos. Se tiene que dar una serie de elementos en esa muerte que se produce hacia otra persona. Hablamos de alevosía, hablamos de ensañamiento y hablamos de precio, recompensa o promesa. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que cuando hablamos de asesinato hay una premeditación, una planificación. En el caso del homicidio, una motivación, un elemento estresor puede llevar a una persona a matar a otra con intencionalidad, con dolo, pues porque acabo de tener un arrebato de celos y mato a mi pareja. Sin embargo, en el asesinato estamos hablando de que hay un intertemporal, una planificación hasta que se comete este crimen. Tiene que haber alevosía y además muchas veces hay ensañamiento, es decir, tiene que haber unos elementos que agravan la conducta homicida. Por eso es tan importante diferenciar entre homicidio y asesinato, porque el asesinato siempre te va a llevar a planificar, a organizar un crimen. Pues la verdad que creo que nos ha quedado bastante claro con respecto a esta diferencia, que creo que es fundamental y estamos aprendiendo mucho con respecto al mundo de la criminología. Nos vamos a ir ahora, yo creo que otra de esas preguntas estrellas que había que hacerte, Paz, y es, pues bueno, dentro de ese mundo del asesino en serie, ¿no?, que ahora está tan de moda, con infinidad de tanto de películas como series true crime, documentales y demás, bueno, pues un poco esa historia del asesino en serie a lo largo de la historia, porque es verdad que el término está acuñado de relativamente hace poco, pero como hemos visto en el libro, pues hay numerosos casos de asesinos en serie a lo largo de nuestra historia, ¿no? Así es. A ver, el término asesino en serie, tal y como le conocemos hoy en día, tiene un origen alemán. Fue el investigador que, estaba llevando a cabo la investigación de un asesino en serie que aparece en el siglo XX, a principios del siglo XX, y es el que escribe un artículo y habla por primera vez de una palabra
que es serial murder, no sé alemán, disculpadme, pero lo que viene a decir es asesino en serie. Después Brody lo introduce en su libro y es Robert Ressler el que lo lleva a Norteamérica, pero no es el creador, el autor del concepto de asesino en serie tal y como lo conocemos hoy en día. Fíjate, cuando hablamos de un asesino en serie, hablamos de un hombre o de una mujer que comete varios delitos, varios asesinatos, mata a varias personas en diferentes momentos temporales, con lo cual hay un periodo de enfriamiento y en diferentes escenarios. El elemento fundamental del multicida serial es ese periodo de enfriamiento, el tiempo que deja de matar, que transcurre entre una víctima y la siguiente. Este es el concepto actual de asesino en serie. Si nos vamos a la antigüedad, sobre todo, por ejemplo, a la Edad Media, donde realmente nacen los primeros multicidas, si aplicamos este concepto a gente como Gilles de Rais, a la condesa Bathory o algunos de los asesinos europeos, porque realmente el asesino serial nace en Europa en el siglo XV, aunque su auge evidentemente se da en el siglo XX y sobre todo en Norteamérica, podemos hablar de que ha habido asesinos en serie a lo largo de la historia si aplicamos o lo aplicamos a una persona que ha matado a diferentes víctimas en diferentes momentos temporales. Es decir, hablamos de mujeres y de hombres que ya en la Edad Media asesinaban. Tenemos a Teofanía de Adamo, tenemos a la marquesa de Brinville. Es decir, estamos hablando de hombres y mujeres que han utilizado diferentes modus operandi para acabar durante un periodo largo o menos largo de tiempo con diferentes víctimas. Hoy en día, bueno, pues hoy en día este concepto está ya, digamos, muy vinculado a las investigaciones académicas y sobre todo a las investigaciones del FBI, y simplemente vamos a aplicar este concepto a estas tres categorías. Pero asesinos múltiples han existido siempre, es decir, podemos hablar de Roma, de que alguno de los emperadores, bueno, simplemente por placer, es decir, estaríamos ante un asesino hedonista, ha matado a diferentes personas con sus propias manos o a través de la inducción a otras personas. Sí, el asesinato ha existido siempre, siempre, y el asesinato serial ha existido siempre. Pues la verdad que es muy interesante la entrevista que estamos teniendo, y nos quedamos embobados porque estamos aprendiendo, por lo menos desde mi punto de vista, y seguro que nuestros telespectadores cuando estén escuchando toda esta entrevista van a aprender muchísimo. Después hay dos términos que también pues, se han hecho muy populares en nuestra sociedad. Uno de ellos es la psicopatía, que bueno, que en estos programas estamos teniendo pues bueno, características del psicópata, ¿no? De esa frialdad, esa manera de manipular a su entorno y muchos más conceptos. Pero claro, también tenemos otra palabra muy interesante que es sociopatía, y me gustaría saber, porque lo explica muy bien en el libro, un poco las diferencias que hay entre sociopatía y psicopatía. Lo cierto es que sí, como muy bien dices, Javier, tanto sociopatía como psicopatía son dos términos que se utilizan muchísimo, se han utilizado en películas de ficción, en libros de ficción. Hollywood es un gran productor de sociópatas y de psicópatas. Ahora pondremos un ejemplo de películas donde veremos a un psicópata y a un sociópata, pero tanto sociopatía como psicopatía podemos considerarlas hoy en día dentro de este ámbito de los medios de comunicación, del cine, de la literatura, como dos etiquetas culturales que ambas se aplican al diagnóstico del trastorno de la personalidad antisocial. ¿De acuerdo? El DSM-5, es decir, este manual diagnóstico, el APA, este manual diagnóstico de trastornos mentales estadounidense, no habla en ningún momento ni de psicopatía ni de sociopatía, habla de trastorno antisocial de la personalidad. Ambos, tanto el sociópata como el psicópata, van a compartir
patrones de conducta muy parecidos. De ahí que muchas veces se confunda al psicópata del sociópata. Sin embargo, lo más habitual es, por supuesto, hablar de psicopatía. Pero, ¿cuáles son las diferencias para que podamos comprenderlas tanto a nivel teórico como a nivel práctico desde el punto de vista de poner un ejemplo de un sociópata o de un psicópata? Cuando hablamos de psicopatía, y siguiendo, por ejemplo, a Robert Hart, a Adrian Rain o a James Fallon, hablamos de una predisposición genética. No se hereda la criminalidad, sino la predisposición a llevar a cabo determinadas conductas. Y estamos hablando de un origen, hay un lugar exacto donde podemos hoy en día, a través de las tomografías cerebrales, mapear este cerebro y ver dónde está este origen. Anomalías neurológicas que afectan a una parte muy concreta del cerebro, el lóbulo prefrontal, la amígdala, la ínsula, partes del cerebro que son responsables de controlar y de gestionar las emociones, el control de impulsos, el miedo, el respeto. Es decir, el cerebro, tanto el tuyo como el mío, Javier, como el de un psicópata, la estructura es exactamente la misma, tiene las mismas partes, pero no funciona del mismo modo. Estamos hablando de una falta, por supuesto, de absoluta de empatía, una falta absoluta de respeto por los derechos de los demás. Ya sabemos estas características que todo el mundo conoce: ausencia de miedo, manipulación, seducción, se adaptan al entorno, suelen tener un buen trabajo. Es decir, y hablamos de psicópatas criminales, psicópatas no criminales, psicópatas emocionales e incluso psicópatas corporativos y psicópatas de éxito. Estos psicópatas integrados que llegan a alcanzar puestos importantísimos de poder. Entonces, ¿qué es un sociópata? Si un psicópata todos lo tenemos clarísimo, que puede asesinar o no, o que puede llegar a presidir y a dirigir una gran entidad bancaria o un país, ¿en qué lo podemos diferenciar de un sociópata? A diferencia del psicópata, del sociópata, la sociopatía es el producto de las pautas de crianza, del entorno, es el resultado de factores ambientales. Aquí está la principal diferencia. La psicopatía tiene un origen biológico, la sociopatía tiene un origen ambiental. Somos seres biopsicosociales, pero en la sociopatía influyen mucho más los factores ambientales, las pautas de crianza, etcétera. A veces incluso influyen determinados traumas infantiles o vivencias y experiencias muy extremas. La sociopatía, como dice Vicente Garrido, es adquirida, de modo que sí que tienen empatía, pero ojo, con su entorno más cercano, su familia, sus hijos, sus padres. Así como el psicópata tiene una ausencia absoluta de empatía, aunque sí que tiene empatía cognitiva, el sociópata es capaz de tener lazos emocionales con personas muy cercanas a su entorno. Y lo que sí que es cierto es que, digamos, que tienen una vida más desordenada y se socializan de una manera mucho más disruptiva que el psicópata. El psicópata puede pasar absolutamente desapercibido, llegando a tener incluso una violencia instrumental, una violencia invisible, como puede ser la violencia psicológica, la emocional, la económica. Pero el sociópata no, el sociópata va a tener una violencia más visible, va a tener o va a formar parte de estos grupos subdelincuenciales, etcétera. Si queremos poner un ejemplo real, vamos a hablar de un psicópata real, pues por ejemplo tenemos a José Bretón, a Ana Julia Quezada, a María Ángeles Molina. Pero si queremos poner ejemplos de un sociópata, uno de los sociópatas, digamos, más reconocidos en este país, no solo debido a su versatilidad criminal, sino porque realmente fue esta delincuencia un producto de su crianza, de su entorno. No sé si recordáis al Vaquilla, por ejemplo. Bien, criarse en una familia donde, bueno, pues tiene muy bajas oportunidades para poder llegar legítimamente a tener un trabajo, falta de educación. Los padres evidentemente tenían que hacer lo que fuese para alimentar a sus hijos. Él aprende dentro de su entorno y dentro de su ambiente. Los factores ambientales aquí pesan mucho,
Bueno, pues que al delinquir, al fin y al cabo, es una manera de sobrevivir. Legitima la violencia como una conducta deseable para la resolución de conflictos. Entonces, resumiendo, la psicopatía tiene que ver con cómo funciona el cerebro y con anomalías con las que se nacen, es algo innato, y la sociopatía es el producto de unas pautas de crianza, un entorno y unos factores ambientales donde influyen en la forma de vivir y de conectar con su entorno. Pues la verdad que nos ha quedado bastante claro y para que sepan que es un trastorno y no es una enfermedad, que eso a veces se habla muy de forma muy... No es una enfermedad mental, exacto, Javier. O sea, primero hay que romper el tópico de que las personas que tienen algún trastorno mental son peligrosas. Exacto. Los violadores, los asesinos, la gran mayoría de delincuentes violentos son personas totalmente cuerdas, es decir, son imputables. Entonces, cuando hablamos de psicopatía y sociopatía, a pesar de que no aparece, como he dicho antes, en el DSM-5, podemos considerarlo un trastorno de la personalidad, una forma de ser que nace de determinadas circunstancias biológicas o ambientales. Sí, sí, claro, y por lo tanto, al no ser una enfermedad no tiene cura, es una forma de ser y es lo que queda bastante claro. Has hablado anteriormente y me ha gustado porque era la introducción de la siguiente pregunta, porque claro, cuando hablamos de asesinos en serie casi siempre hablamos del mundo masculino, pero es verdad que también tenemos pues bueno, asesinas en serie en España. Hace poco, por ejemplo, dentro de poco tiempo tocaremos el caso de Francisca Ballesteros, que es de aquí cerca de Melilla, ¿no? La envenenadora de Melilla, que también es un caso excepcional y de los casos más escalofriantes que he visto yo. Tenemos también a Pilar Prades, ¿no? La última ajusticiada en la época de la dictadura de Franco, ¿no? En Valencia. O sea que es verdad que son menos las mujeres asesinas, pero también hay. Por supuesto. De hecho, lo podemos decir sin ningún género de dudas, porque aparece reflejado así en varios manuales e incluso en libros de la época del Imperio Romano, que Locusta la podemos considerar una multicida. Locusta era una envenenadora que trabajó, digamos, mano a mano con el Imperio Romano, y el Imperio Romano, diferentes personas la contrataban para eliminar a enemigos, maridos, políticos, que empezaban a, entre comillas, estorbar, y a partir de ahí se abre un periodo histórico donde el protagonista es el arma nefanda, como decían en Italia, como se decía en el Imperio Romano, el arma nefanda, el arma del cobarde, que es el veneno. Hay una parte de nuestra historia muy interesante en la que el veneno está en manos de las clases pudientes. El veneno, sobre todo en la época del Renacimiento, la tienen aquellas personas que pertenecen a la alta sociedad, que pueden permitirse comprar el veneno. Tenemos envenenadoras profesionales como Teofanía de Adamo, con el aquatófana, y después el veneno, digamos que se democratiza. ¿Qué quiere decir esto? Que deja de estar en manos de las clases altas, porque hubo un momento en Italia sobre todo, y como digo en el Renacimiento, en el que el que tenía mejor veneno era el que podía llegar a tener más poder, porque sabía perfectamente cómo eliminar a sus enemigos. Después el veneno se democratiza y tienen acceso ya todas las mujeres. Las mujeres son las que han estado en la cocina, las mujeres son las que preparaban los alimentos, y el veneno era de fácil acceso, y hablo de venenos como el cianuro, como productos para el campo, etcétera. Entonces, hay una tradición de envenenadoras a lo largo de la historia que acaba en el momento en el que nace la toxicología forense con el caso de Marie Lafargue. Pero ha ocurrido algo, Javier, y lo que ha ocurrido es que la asesina se ha vuelto versátil. Hoy en día tenemos asesinas en serie, tenemos filicidas, tenemos mujeres que forman parte del crimen organizado y que están en la cúpula de la trata de personas, tenemos mujeres narcotraficantes, tenemos mujeres sicarias, de modo que hemos pasado de esa insidia, de ese arma nefanda en el que la mujer mataba a escondidas me refiero de la propia víctima, que no sabía ni que estaba siendo asesinada, a mujeres que participan activamente
en muchos crímenes. Tenemos el caso en España terrible de Ana Julia Quezada, por ejemplo. Sí, sí. Como muy bien has dicho, Francisca Ballesteros, esta envenenadora que primero mata a su bebé de 4 meses en 1990 y años después mata a su hijo y a su hija, perdón, de 15 años y a su marido. De modo que sí, hay asesinas en serie, sí, muchísimas menos y estadísticamente comprobado que hay muchísimas menos asesinas que asesinos, sí, pero como dicen en Galicia, a verlas, ahí las. Claro, no, y que también matan mejor, porque por ejemplo Francisca Ballesteros, que has hablado de la envenenadora de Valencia, de Melilla, perdón, si no llega a ser por ella, nadie hubiera sabido lo de su bebé, porque eso lo cuenta después, años posteriores, ¿no? En definitiva Exacto. Que es verdad que en ese aspecto se especializan de una forma mucho más fría, ¿no? En la diferencia, yo creo que entre el hombre y la mujer, ¿no? El hombre en ese aspecto es más instintivo, ¿no? Es más de acabar con la víctima en cuestiones de horas, y en cambio, pues Francisca Ballesteros estuvo meses y meses envenenando a su marido y a sus hijos, ¿no? O sea, algo escalofriante. Exacto. Sí, hay una característica fundamental en los modus operandi y en el íter criminal entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de hombres, también tiene mucho que ver, por supuesto, las motivaciones, pero normalmente las mujeres no les gusta la sangre, no les gusta la violencia, tienen paciencia, es decir, cuando te marcan un objetivo, lo cumplen, por diferentes motivaciones. Entonces, digamos que son más pacientes. De hecho, hay muchos estudios norteamericanos que yo cito en mi primer libro, en los que se ve claramente cómo se tarda una media de entre 4 y 8 años más en detectar a una asesina en serie, sobre todo, por ejemplo, un ángel de la muerte que trabaja en un hospital, o a una viuda negra, que a los asesinos en serie. Porque los asesinos en serie, aparte de que muchos de ellos se mueven por impulsos, tienen unas motivaciones mucho más primarias, son mucho más sangrientos, dejan escenas del crimen muchísimas veces con rastros, indicios con los que puedes empezar la investigación. Las asesinas suelen ser más silenciosas. Hay veces que crímenes pasan desapercibidos. Sí, sí, totalmente. Ya para ir finalizando, Paz, me gustaría que habláramos de un caso que a mí particularmente me parece pues un caso muy fuerte de la España de los años 90, de la época de la década de los 90, en concreto en el 94, y hablamos del crimen del rol, pues un caso que comentas en el libro y que a mí particularmente me ha perturbado mucho, sobre todo cuando se habla de ese diario que se encuentra de uno de los asesinos, ¿no? En este caso Javier Rosado y Félix Martínez. Javier Rosado sobre todo, ¿no? Que es el cabecilla de esta amistad, ¿no? Que bueno, pues que una noche, una mala noche, por desgracia, de abril del 94, pues matan a sangre fría a una persona que se encontraba, que venía de trabajar de madrugada y que estaba esperando al autobús, ¿no? Exacto, el crimen del rol es un crimen que, digamos, impactó mucho en España, como ha ocurrido con otros crímenes, porque estábamos acostumbrados a que determinados tipos de delincuentes, determinados tipos de crímenes tan extremo y tan violento como el de Javier Rosado, un psicópata primario sádico, es decir, imagínate, se une la psicopatía junto a un trastorno como es el sadismo, ocurrieran en España. Esto, cuando ocurre en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros países, parece que, bueno, está muy lejos, aquí estas cosas no pasan, pero nosotros también, aunque en menos número, por supuesto, pero muchísimo menos número que en Estados Unidos, Italia o Reino Unido, también tenemos asesinos de este tipo. Javier Rosado convence a un menor, tenía convencido a 2, pero uno finalmente se echa para atrás, porque crea un juego de rol que se llama la genealogía del asco, donde él considera que hay determinados tipos de personas que no deberían vivir en sociedad, que tienen menos derecho a la vida, que son inferiores. Y con esta temática lo que hace es crear un juego de rol y llevarlo a la realidad. La criminogénesis de los asesinos en serie, porque no dudo en ningún momento que Javier Rosado se hubiera convertido en un asesino en serie si no hubiera sido por su vanidad y el comentario que hizo una noche muy concreta en casa con sus amigos, se hubiera convertido en un asesino en serie mucho más letal que, por ejemplo, Alfredo Galán, el asesino de La Baraja.
Convence a uno de los menores, convence a Félix Martínez para una noche salir a matar de verdad. Buscan una víctima, él lo tiene todo preparado, tiene incluso unas fichas que hace para poder ir rellenándolas. ¿Y qué es lo más aberrante, lo más preocupante, lo que realmente a los criminólogos, psiquiatras forenses, psicólogos forenses hace que perdamos por un momento el oremus y no veamos a Javier Rosado como una persona humana? El hecho de que cuando comete ese crimen totalmente violento y extremo, llega a su casa, coge una Olivetti y escribe 8 folios a máquina explicando desde el momento en que salen de casa y qué es lo que llevan. Llevan unos guantes de látex, llevan unos cuchillos, hasta el momento en que llega a la última página y dice que, en tono jocoso, que se van a presentar en el entierro. Leer esas 8 páginas, que no es un libro de ficción, es realmente estremecedor y alarmante que un niño de 21 años, que es la edad que tenía Javier Rosado en aquel momento, tuviera esas pulsiones, tuviera esta forma de ser. En 2008 Javier Rosado salió de prisión, no se ha vuelto a saber nada de Javier Rosado. Pero fue un crimen que conmocionó a la sociedad española, primero por la violencia del crimen, segundo porque estaba implicado un menor de edad de 16 años y en tercer lugar por dejar un documento por escrito de todo lo que hicieron, durante cuánto tiempo, y explicado con una exactitud escalofriante, Javier. Sí, no, la verdad que el caso conmocionó a España, es uno de los casos que traeremos próximamente también en el programa. Y ya para finalizar, y ya por último, claro, cuando hemos hablado de asesinos en serie, has hablado antes de Hollywood, es verdad, y hay muchos mitos sobre los propios asesinos en serie, que comentas algunos de esos mitos por si puedes comentar antes ya de finalizar la entrevista. Pues sí, uno de los mayores mitos, voy a poner 2 ejemplos de dos películas, es el gran carisma del psicópata, el hecho de que se crea que todos los asesinos múltiples son hombres, no es cierto, el hecho de que se crea que todas las víctimas de asesinos múltiples secuenciales o asesinos en serie son mujeres, no es cierto, también hay muchos asesinos que matan a hombres, Dahmer, Nielsen, John Wayne Gacy. El hecho de que todos los asesinos en serie son personas introvertidas, solitarias, no. Gran mayoría de los asesinos en serie tienen familia, trabajo, amigos, pasan totalmente desapercibidos. El hecho de que sean mentes brillantes no es correcto. Tenemos asesinos que han tenido un CI altísimo y asesinos que han sido casi borderline. Que todos los psicópatas y todos los asesinos en serie tienen un trastorno de la personalidad, no. También tenemos a asesinos en serie como Richard Trenton Chase, que tienen una patología mental, que tienen una esquizofrenia paranoide. Que los asesinos y las asesinas en serie siempre son mayores de edad, no es cierto. Tenemos niños y niñas asesinas múltiples. Es decir, que hay muchos mitos que Hollywood ha utilizado en su propio beneficio, evidentemente, para tener audiencia y para tener público. Yo me gusta comentar 2 películas que me gustaría que compartiéramos, Javier. Una de ellas donde aparece el psicópata más mitificado y más irreal, tanto de la literatura como del cine, que es el doctor Aníbal Lecter. Sí, sí. Y una película de los hermanos Coen donde se ve lo que es un psicópata que cumple con los patrones del DSM-5, trastorno antisocial de la personalidad con rasgos de psicopatía, que cumple con los criterios, los 20 criterios de Robert Hart, que es Antón Chigurh en No es país para viejos. Javier Bardem, si vemos ambas películas, nos atrae Aníbal Lecter, llegamos incluso a sentir simpatía, pero por Antón Chigurh no. Antón Chigurh nos da miedo, nos aterroriza. Esto es un psicópata. No, Javier Bardem ahí consiguió el Oscar al mejor actor
secundario y hace un papel, yo creo que de los mejores de su carrera, y toda la razón. A diferencia de Aníbal Lecter, que es mucho más irreal, obviamente, pues un verdadero psicópata, como ya he dicho, no es país para viejos. Pues muchísimas gracias, Paz, por haber estado en nuestro programa Criminales. Recordar pues los libros de Paz, que tiene varios libros. Hoy hemos hablado de Criminalmente, un libro en el que todo lo que hemos comentado y muchísimo más está dentro de este libro, pero tiene también otros dos libros muy interesantes: Muertes nada accidentales, y también su último libro, Homo Criminalis, que el crimen a un clic, que también creo que son otros dos libros muy interesantes. Así que muchas gracias, Paz, por haber estado en el programa y sobre todo por habernos ilustrado tanto, porque hemos aprendido mucho sobre criminología. Muchísimas gracias por la invitación, Javier, y quedo a vuestra disposición por si en algún otro momento os apetece hablar de algún tema que os parezca interesante. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Pues muchísimas gracias, Pat, te cogemos la palabra y esperemos tenerte en otro programa para hablar sobre todo de algún caso concreto que comentas, porque la verdad que hay muchísimos casos muy interesantes. Así que nosotros nos despedimos ya de este programa, que esperemos que haya sido del interés de todos, donde hemos aprendido muchísimo, sobre todo sobre criminología y muchísimos términos que seguro que, bueno, pues que han quedado más claros en el programa, que tiene su parte también didáctica, que es la que nosotros también queremos dar a este programa de Criminales. Así que nos vemos hasta la próxima y que tengan una buena noche.